en los albores de la humanidad, en que el cielo y la tierra vivían en una tensión que solo podía terminar de una manera, con agua. Con un torrente de consecuencias tan vasto, tan absoluto, que borraría casi todo lo que alguna vez existió sobre la faz del planeta. Esta es la historia de Noé. Un hombre. Una familia. Un barco. Y el diluvio más grande que el mundo jamás haya conocido. Pero antes de llegar al diluvio, debemos entender el mundo que lo hizo inevitable. Porque ninguna historia comienza con la tormenta. Toda tormenta comienza mucho antes, en el corazón de las personas, en las decisiones silenciosas que se toman día tras día, hasta que el peso de esas decisiones se vuelve demasiado grande para seguir ignorándolo. Prepárate para uno de los relatos más antiguos, más poderosos y más discutidos de toda la historia de la humanidad. Una historia que ha sido contada en más de 200 culturas distintas alrededor del mundo, desde Mesopotamia hasta América, desde la India hasta Grecia. Esta es la historia de Noé y el gran diluvio. El mundo antes de las aguas. Para entender por qué el mundo necesitaba ser reiniciado, primero debemos entender cómo comenzó. Según el Génesis, el primer libro de la Biblia, Dios creó el mundo en 6 días. Creó la luz y las tinieblas, el cielo y la tierra, los mares y la tierra firme. Llenó el mundo de vida, plantas y árboles, peces y aves, animales de toda clase. Y al final, creó al ser humano, hombre y mujer, a su propia imagen. Era un mundo de una belleza sin precedentes. Un jardín llamado Edén, donde el agua brotaba de la tierra, donde los animales coexistían en armonía, donde la humanidad vivía en relación directa con su Creador. Era el mundo tal como debía ser, íntegro, puro, lleno de posibilidad. Pero algo salió mal. Algo siempre sale mal. Una serpiente. Una conversación. Una fruta prohibida. Y en un momento de decisión libre, Adán y Eva eligieron su propio camino sobre el camino de Dios. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras: expulsión del jardín, trabajo arduo, dolor y la sombra de la muerte sobre toda la humanidad. Pero eso fue solo el principio. Porque el pecado, una vez que entra al mundo, no se queda quieto. Crece. Se multiplica. Se propaga de generación en generación, tomando nuevas formas, escalando en intensidad, hasta que aquello que comenzó como una elección individual se convierte en una enfermedad colectiva. Y así, a lo largo de generaciones, la humanidad comenzó a alejarse cada vez más de lo que fue creada para ser. La multiplicación de la maldad. Las generaciones pasaron. Adán y Eva tuvieron hijos, y sus hijos tuvieron hijos, y así la humanidad creció y se multiplicó sobre la tierra. Pero no solo se multiplicaron los seres humanos. También se multiplicó la violencia. La crueldad. La corrupción. El Génesis nos dice algo perturbador con una economía brutal de palabras: que la maldad del hombre era grande en la tierra, que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Que la tierra estaba llena de violencia. Que toda carne había corrompido su camino. No se trata de unos pocos individuos malos en un mundo mayormente bueno. El texto sugiere algo más profundo y más terrible: una corrupción sistémica. Una podredumbre que había penetrado en la estructura misma de la sociedad humana. ¿Qué clase de mundo era ese? Los estudiosos de la Biblia han debatido esto durante siglos. Algunos hablan de violencia física generalizada, guerras, asesinatos, explotación de los débiles por los poderosos. Otros señalan una corrupción moral más amplia: mentiras, idolatría, indiferencia hacia los demás, la desaparición de cualquier sentido de justicia o compasión. Y en medio de todo esto, el Génesis nos dice que Dios miró. Y que lo que vio le causó dolor. Le causó arrepentimiento. Un arrepentimiento divino de proporciones cósmicas por haber creado a este ser llamado ser humano.
Dios dijo, raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El juicio había sido decretado. El fin del mundo conocido estaba cerca. Y sin embargo, había un hombre. Un solo hombre que, en medio de toda esa oscuridad, caminaba de una manera diferente. Noé, el hombre justo. Un hombre diferente. Noé. El nombre en hebreo, Noaj, significa descanso o consuelo. Su padre Lamec lo llamó así con una esperanza: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Era el 10º patriarca desde Adán. Tenía 500 años cuando los textos bíblicos comienzan a hablar de él en detalle, aunque en esa cosmología antigua, las generaciones vivían siglos enteros. Noé era viejo en experiencia, lleno de días, con 3 hijos ya adultos, Sem, Cam y Jafet. Y en medio de un mundo que se había entregado completamente a la corrupción, el Génesis dice de Noé algo extraordinario, algo que lo separa del resto de su generación con una claridad casi dolorosa: Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Caminar con Dios. Esa frase tan simple cargada de tanto significado. No se trata de perfección absoluta, de un ser sin defectos. Los propios textos más adelante mostrarán que Noé era humano, con todas sus fragilidades. Pero había algo en él, una orientación fundamental de su vida, una dirección constante de sus pasos, que apuntaba hacia lo recto, hacia la justicia, hacia Dios. Hay algo profundamente conmovedor en esta imagen. Imagina ser Noé. Imagina vivir en un mundo donde la violencia y la corrupción son la norma. Donde todos tus vecinos, todos tus contemporáneos, han abandonado cualquier pretensión de moralidad. Donde la maldad no es la excepción sino la regla. Y tú, en ese contexto, eliges diferente. Día tras día, en las pequeñas decisiones de la vida cotidiana, eliges el camino estrecho. No porque sea fácil. No porque todos te aplaudan. Sino porque hay algo dentro de ti que no puede hacer otra cosa. Ese era Noé. Un hombre que nadaba contra la corriente de su tiempo con una quietud que debía parecer, a ojos de sus contemporáneos, completamente absurda. La revelación divina. Y entonces Dios habló. No a los reyes ni a los poderosos. No a los sabios ni a los guerreros. Habló a Noé, el hombre que caminaba a contracorriente, y le dijo algo que cambiaría todo. El fin de todos será llegado delante de mí, le dijo Dios, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Imagina escuchar estas palabras. No como metáfora. No como amenaza vaga. Como instrucción concreta, como realidad inminente. El mundo va a terminar. Todo lo que conoces, todo lo que existe, será borrado por un diluvio de aguas como el mundo nunca ha visto. Y luego la instrucción: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Un arca. Un barco enorme. En medio de tierra firme. Construido por un hombre que, según los textos, no era marinero. Sin acceso a los recursos de un rey, sin el apoyo de una nación. Solo con sus hijos, sus manos, y la instrucción de un Dios que le hablaba. Las dimensiones que Dios le dio eran específicas y monumentales: 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de altura. Si usamos el codo estándar de unos 45 centímetros, estamos hablando de una embarcación de aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de altura. Un barco del tamaño de un edificio de varios pisos, con 3 cubiertas internas. Para poner esto en perspectiva, el arca de Noé, según estas medidas, tendría un volumen de aproximadamente 40.000 metros cúbicos.
No se construiría un barco de madera de tamaño similar en toda la historia registrada hasta mucho tiempo después. Era una hazaña de ingeniería monumental para cualquier época, pero especialmente para el mundo antiguo. Y Noé lo aceptó. Sin preguntas de incredulidad. Sin negociaciones. El texto lo dice con una simplicidad aplastante, e hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. La construcción del arca. La construcción del arca debió haber tomado décadas. Algunos estudiosos de la tradición judía sugieren que Noé trabajó en el arca durante 100 años o más, aunque la Biblia no especifica el tiempo exacto. Lo que sí sabemos es que era una tarea colosal, ejecutada durante un periodo en que el mundo a su alrededor seguía su camino de degradación. Imagina el escenario. Cada mañana, Noé y sus hijos se levantan y van a trabajar en este barco gigantesco. Los vecinos los miran. Al principio con curiosidad, quizás. Luego con burla. El loco de Noé y sus hijos, construyendo un barco en medio de la tierra. ¿Para qué? ¿Un diluvio? ¿Qué es un diluvio? Las tradiciones rabínicas son ricas en imaginación sobre este periodo. Hablan de Noé predicando a sus contemporáneos, advirtiéndoles del juicio que vendría, instándoles a cambiar su camino. Y de la indiferencia, la burla y el rechazo que recibió a cambio. ¿Cómo mantiene alguien la fe en semejante contexto? ¿Cómo sigues poniendo clavos en madera, cortando tabla tras tabla, sellando con brea cada grieta, cuando todo el mundo a tu alrededor te dice que estás loco? Cuando no hay ninguna señal visible de que el diluvio vaya a llegar. Cuando el cielo está azul y el sol brilla y la vida sigue su curso normal. La respuesta es una sola palabra: fe. No la fe como certeza emocional constante, sino la fe como compromiso de acción. Noé no sabía cuándo llegarían las lluvias. No tenía evidencia meteorológica, ni satélites, ni modelos climáticos. Tenía la palabra de un Dios en quien había decidido confiar, y actuaba en consecuencia, día tras día, sin importar lo que el mundo dijera. Esa es quizás la lección más poderosa de este momento de la historia: la fe auténtica no espera pruebas visibles para actuar. Actúa en respuesta a lo que se ha recibido, y permite que las acciones hablen por sí mismas, incluso cuando nadie más puede entenderlas todavía. Los animales y la misión sagrada. Junto con la instrucción de construir el arca, Dios le dio a Noé otra misión que, si cabe, era aún más extraordinaria: reunir animales de toda especie para preservarlos del diluvio. De cada animal limpio, 7 parejas, macho y hembra. De los animales no considerados limpios, una pareja, macho y hembra. Y también de las aves del cielo, 7 parejas, para mantener viva la especie sobre la faz de la tierra. Junto con comida suficiente para todos ellos y para la familia durante el tiempo que durase el diluvio. Este es uno de los aspectos de la historia que más ha capturado la imaginación humana a través de los siglos, y también uno de los que más debate científico ha generado. La pregunta obvia: ¿cómo es posible que un solo barco albergara a todas las especies animales del planeta? Los defensores de una interpretación literaria estricta señalan que la palabra hebrea traducida como especie o género, min, podría referirse a grupos más amplios que las especies biológicas modernas. No necesariamente un par de cada una de las millones de especies identificadas hoy, sino de las familias biológicas fundamentales, los tipos básicos de cada clase de criatura. Otros estudiosos ven en este pasaje un relato teológico antes que literal, cuyo mensaje central no es un tratado de zoología sino una afirmación de la soberanía divina sobre la creación. Sea cual sea la interpretación que uno adopte, lo que la historia transmite es claro: Dios no quería destruir la vida. Quería preservarla. Incluso en el acto del juicio más severo, había una voluntad de conservar, de proteger, de dar continuidad. Y así, el texto nos dice que los animales vinieron a Noé. No que Noé los capturó, ni que los cazó. ¿Qué vinieron?
Como si la naturaleza misma respondiera a un llamado, como si algo en la creación reconociera el momento y respondiera en consecuencia. Cuando el cielo lloró. El comienzo del diluvio. El año 600 de la vida de Noé. El mes segundo, el día 17 del mes. Así de preciso es el texto bíblico en este momento. Como si el autor quisiera subrayar que esto no fue un mito vago situado en un tiempo nebuloso. Fue un evento con fecha. Con una hora de inicio. En aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¡Qué imagen tan devastadora! Las fuentes del grande abismo. Las cataratas de los cielos. No una lluvia torrencial normal, por severa que sea. Algo diferente, algo sin precedentes en la experiencia humana. Como si el orden mismo del cosmos estuviera siendo disuelto, como si las barreras que separan las aguas de la tierra estuvieran siendo retiradas. Y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. El número 40 en la tradición bíblica es siempre un número de prueba, de transición, de transformación. Moisés pasó 40 años en el desierto. Israel vagó 40 años en el desierto. Jesús fue tentado 40 días. No es coincidencia que el diluvio durara también 40 días. Es el número del paso por un umbral difícil hacia algo nuevo. Las aguas subieron. Primero cubrieron los campos. Luego las casas. Luego los árboles. Luego las colinas. Y siguieron subiendo. El texto dice que las aguas crecieron y multiplicaron en gran manera sobre la tierra, y el arca andaba sobre la faz de las aguas. Y luego, la frase más sobrecogedora de todo el relato, y toda carne que se movía sobre la tierra murió. Así las aves, como las bestias y los animales y todo reptil que se arrastraba sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra seca, murió. Dentro del arca. Pero mientras el mundo se deshacía afuera, dentro del arca había vida. 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet, y las esposas de sus 3 hijos. Y junto a ellos, una representación de toda la fauna de la tierra. ¿Cómo fue estar adentro? La Biblia no se detiene mucho en este aspecto, pero la imaginación no puede dejar de intentarlo. El sonido constante de la lluvia sobre la madera. El crujir del casco mientras las aguas subían. El olor a tierra mojada, a animales, a madera fresca. El balanceo del barco una vez que las aguas lo levantaron del suelo. La oscuridad, apenas interrumpida por una ventana en la parte superior. La espera. La incertidumbre. ¿Cuánto durará esto? ¿Está funcionando? ¿Resistirá la estructura? ¿Seremos suficientes para cuidar a todos estos animales? Y a la vez, una paz extraña. Porque ellos habían obedecido. Habían hecho lo que se les dijo que hicieran. Y el barco flotaba. En medio del caos más absoluto que el mundo había conocido, ellos flotaban. Esa es la imagen, el arca como espacio de gracia en medio del juicio. Un refugio construido en respuesta a una palabra de Dios, que se convirtió en el único lugar seguro en un mundo que se deshacía. Y las aguas siguieron subiendo. El texto dice que cubrieron los montes altos. Que el agua excedió en 15 codos la altura de las montañas más elevadas. Todo el mundo conocido estaba bajo el agua. Era como si la creación hubiera regresado al estado de Génesis 1:2, cuando la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Un reinicio. Un borrón y cuenta nueva cósmico. Doloroso, devastador, inconcebible en su escala. Pero un reinicio. El fin de la lluvia. Y entonces Dios se acordó de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Se acordó de Noé.
Esas tres palabras en el texto hebreo tienen un peso teológico enorme. No implican que Dios lo hubiera olvidado. En la Biblia, cuando Dios se acuerda de alguien, significa que actúa a su favor. Significa que llega el momento de la intervención, de la gracia, del cambio. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y las aguas se aminoraron. Un viento. El mismo espíritu, el mismo aliento divino que en el Génesis se movía sobre las aguas del caos primordial antes de la creación, ahora se mueve sobre las aguas del diluvio. Como una nueva creación comenzando. Como si el mundo estuviera siendo formado otra vez desde el principio. Las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos fueron cerradas, y la lluvia de los cielos se detuvo. Después de 150 días, las aguas comenzaron a bajar. En el séptimo mes, el 17º día del mes, el arca reposó sobre los montes de Ararat. El Ararat, ese nombre que ha generado siglos de exploración y debate, es una región en lo que hoy es el este de Turquía. Generaciones de exploradores han buscado restos del arca en sus laderas nevadas. Hasta hoy, el debate continúa. Las aguas seguían bajando. En el 10º mes, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Y Noé esperó. Esperó 40 días más. Luego abrió la ventana del arca y soltó un cuervo. El cuervo y la paloma. Y Noé salió. Y con él su esposa, y sus hijos, y las mujeres de sus hijos. Y todos los animales, y todas las bestias, y toda serpiente y todo lo que se mueve sobre la tierra, salieron del arca por sus familias. Imagina ese primer momento. La puerta del arca abriéndose después de más de un año de estar cerrada. El primer destello de luz solar directa. El primer soplo de aire fresco sin el olor cerrado del barco. El primer sonido del viento sin lluvia. Y el suelo. La tierra húmeda y fresca bajo los pies. La sensación de tierra firme después de meses de agua y madera y movimiento. Para Noé y su familia, ese primer paso fuera del arca debió haberse sentido como nacer de nuevo. Y para los animales, esa explosión de libertad, cientos, miles de criaturas que se dispersaban en todas las direcciones, llenando el silencio del mundo recién lavado con sonidos y movimientos. Las aves que se lanzaban al aire limpio. Los mamíferos que corrían por la tierra suave. Los reptiles que se deslizaban hacia el agua fresca. Era el mundo empezando de nuevo. Era la creación reiniciándose. Era la segunda oportunidad de la humanidad. El altar y el pacto. Lo primero que hizo Noé al salir del arca fue construir un altar a Dios. No construyó una casa. No plantó un campo. No organizó un festín de celebración. Lo primero fue el altar. Tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Era un acto de gratitud total, de reconocimiento de que la supervivencia no había sido el resultado de su propia inteligencia o fuerza, sino de la gracia divina. Era un acto de adoración antes de cualquier otra cosa. Y el texto dice que Dios olió el grato olor, y que dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Detente aquí. Hay algo profundo en estas palabras. Dios reconoce que el corazón humano sigue siendo propenso al mal. No hay ilusión de que el diluvio ha producido una humanidad perfecta. La naturaleza humana no ha cambiado fundamentalmente. Y sin embargo, Dios decide no volver a destruirla de esta manera. Es una decisión de gracia. No porque la humanidad lo merezca. No porque haya demostrado ser diferente. Sino porque Dios elige relacionarse con la humanidad de otra manera. No mediante juicio catastrófico, sino mediante paciencia, mediante pacto, mediante una relación de largo plazo que incluye tanto la responsabilidad como la misericordia. Y entonces vino el arco iris. El arco iris y el pacto eterno.
Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos con él, diciendo, He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros. Un pacto. Una alianza. Un contrato divino. Pero a diferencia de los contratos humanos que requieren el cumplimiento de ambas partes, este pacto fue unilateral. Fue Dios comprometiéndose, prometiendo, jurando. Sin condiciones sobre el comportamiento humano. El contenido del pacto era claro: no habrá más diluvio para destruir toda la tierra. La humanidad sobreviviría. La vida continuaría. La tierra seguiría siendo el hogar de la creación. Y para sellar ese pacto, Dios dio una señal. La más hermosa que podría haberse elegido. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. El arco iris. Un fenómeno físico conocido por todas las culturas, producido por la refracción de la luz solar en las gotas de agua, que Dios convirtió en el símbolo más universal de esperanza y promesa. Cada vez que vemos un arco iris después de una tormenta, estamos viendo la señal del pacto más antiguo registrado en la historia humana. La promesa de un Dios a toda la humanidad, a toda la vida, de que el mundo no será destruido de esa manera otra vez. Es difícil pensar en un símbolo más apropiado. El arco iris aparece precisamente cuando la tormenta está pasando. No en el cielo sin nubes, sino cuando las nubes y el sol coexisten. Es una señal que aparece en el umbral, en el momento de transición entre la tormenta y la calma. Cuando todavía hay nubes pero ya hay luz. Cuando el peligro ha pasado pero su memoria está fresca. La vida después del diluvio. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El mismo mandamiento que había dado a Adán en el principio: multiplicarse, llenar la tierra, ser mayordomos de la creación. La historia humana comenzaba de nuevo, con un nuevo inicio pero la misma vocación fundamental. Noé comenzó a ser labrador de la tierra. Plantó una viña. Y aquí el texto incluye un episodio que muchos encuentran sorprendente en su crudeza: Noé bebió del vino, se embriagó, y quedó desnudo dentro de su tienda. Y Cam, su hijo, lo vio y fue a contárselo a sus hermanos. Sem y Jafet, por el contrario, tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros, entraron de espaldas y cubrieron la desnudez de su padre. No hay héroes perfectos en la Biblia. El hombre que sobrevivió al diluvio, el hombre justo de su generación, tenía sus debilidades. Y sus hijos mostraron caracteres diferentes ante esa debilidad: uno la divulgó, los otros la cubrieron con dignidad y respeto. Este episodio, pequeño e íntimo comparado con las maravillas cósmicas que lo preceden, es también profundamente revelador. Nos recuerda que la renovación del mundo no produce personas perfectas. Noé seguía siendo humano, con todas sus complejidades. Y las relaciones entre los hijos de Noé, sus tensiones y sus virtudes, prefigurarían las tensiones y virtudes de toda la humanidad que vendría después. Porque de estos tres hijos de Noé, el texto nos dice, fue llena toda la tierra. De Sem vendrían los pueblos semitas, entre ellos el pueblo hebreo y los árabes. De Jafet, los pueblos indoeuropeos. De Cam, los pueblos que poblarían África y Canaán. Toda la diversidad de la familia humana, rastreada a través de este texto hasta el arca, hasta Noé, hasta el principio. El legado de Noé. Noé vivió después del diluvio 350 años. En total, 950 años. Una vida de proporciones épicas, que abarcó dos mundos: el mundo antes de las aguas y el mundo después. Su legado es incalculable. No solo en el sentido biológico, como ancestro de toda la humanidad.
sino en el sentido moral y espiritual, fue el hombre que demostró que en medio de la corrupción total es posible mantener la integridad. Que la fidelidad sin espectadores vale la pena. Que la obediencia a algo más grande que uno mismo puede salvar no solo la propia vida sino la de toda una generación. El escritor de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento lo incluye en la lista de los héroes de la fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y en el libro del profeta Ezequiel, Noé es mencionado junto a Daniel y Job como uno de los 3 hombres de justicia ejemplar. Su nombre atravesó los siglos no como el del sobreviviente afortunado de un desastre natural, sino como el del hombre que eligió bien cuando elegir bien era lo más difícil y solitario del mundo. El diluvio en las culturas del mundo. Una de las evidencias más fascinantes de que el relato del diluvio apunta a algo real, sea cual sea su interpretación, es su presencia en prácticamente todas las culturas importantes del mundo. En Mesopotamia, la civilización que existía en el territorio del actual Irak, encontramos el poema de Gilgamesh, uno de los textos literarios más antiguos descubiertos. Escrito en tabletas de arcilla cuneiforme hace más de 4000 años, incluye un relato de un gran diluvio sorprendentemente similar al del Génesis. Un hombre llamado Utnapishtim es advertido por un dios de un diluvio inminente, construye un gran barco, carga animales en él, sobrevive la inundación y al final recibe la bendición de la inmortalidad. Las similitudes son tan marcadas que durante el siglo XIX, cuando se descifró el poema de Gilgamesh, causó una revolución en los estudios bíblicos. ¿Cuál es anterior? ¿Cuál deriva del otro? ¿O ambos derivan de un evento o tradición oral común mucho más antigua? Pero Mesopotamia no está sola. Los hindúes tienen la historia de Manú, un sabio que fue advertido por un pez divino de un diluvio inminente y construyó un barco para sobrevivir. Los griegos conocen el relato de Deucalión y Pirra, que sobrevivieron un gran diluvio enviado por Zeus y repoblaron la tierra. Los aztecas tienen a Coscox, quien sobrevivió una inundación en una canoa. Los chinos tienen al emperador Yao y el gran diluvio. Los habitantes de las islas del Pacífico, los pueblos originarios de América del Norte y del Sur, las tribus africanas. Más de 200 versiones de este relato han sido documentadas alrededor del mundo. La pregunta que esto plantea es inevitable: ¿por qué todas estas culturas, tan distantes geográficamente y tan distintas entre sí, tienen este relato? Las respuestas que los investigadores proponen van desde un evento geológico real que fue experimentado y transmitido oralmente por nuestros antepasados comunes, hasta explicaciones psicológicas sobre los arquetipos universales del caos primordial y el renacimiento. Lo que resulta innegable es que algo en este relato resuena profundamente en la experiencia humana universal. El juicio y la gracia. La destrucción y la renovación. El fin y el nuevo comienzo. Son temas que trascienden culturas y épocas porque hablan de algo que reconocemos en las profundidades de nuestra propia existencia. El diluvio, debates, ciencia y fe. Ninguna presentación honesta de la historia de Noé puede ignorar las preguntas que la ciencia moderna plantea sobre ella. Y ninguna fe honesta teme las preguntas difíciles. La geología moderna, la paleontología, la arqueología, todas estas disciplinas ofrecen perspectivas que complican una lectura puramente literal del relato del Génesis. La distribución de los fósiles en el registro geológico, la biogeografía de las especies en distintos continentes, los patrones de sedimentación que tomaron millones de años en formarse. Todo esto entra en tensión con la imagen de un diluvio global reciente que cubrió todas las montañas de la Tierra. Los creyentes responden a estas tensiones de maneras muy diversas. Algunos adoptan una interpretación literalista estricta y proponen modelos de creacionismo científico que intentan reconciliar los datos geológicos con el texto bíblico.
Otros adoptan una posición que distingue entre el mensaje teológico del texto, que consideran verdadero e inspirado, y los detalles científicos o históricos, que interpretan según su contexto literario y cultural. Hay quienes ven en los relatos del diluvio, incluyendo el del Génesis, el eco de un evento geológico real pero regional, quizás la inundación del Mar Negro hace aproximadamente 7500 años, cuando el Mediterráneo, al subir su nivel, rompió la barrera del Bósforo e inundó una vasta zona de tierra baja habitada. Para las personas que vivían allí, ese evento habría sido literalmente el fin del mundo conocido. Si cual sea la posición que uno adopte en estos debates, lo que permanece es el poder del relato como narración de verdades fundamentales sobre la condición humana. La capacidad de la humanidad para la violencia y la corrupción. La posibilidad de que algunos individuos elijan un camino diferente. El tema del juicio y la gracia. La renovación después del desastre. La esperanza representada por el arco iris. Estos no son conceptos que requieran verificación geológica para ser verdaderos. Son verdades que podemos verificar cada día en nuestra propia experiencia, en la historia de las naciones, en los periódicos de cualquier mañana. Lo que el diluvio nos dice hoy. Hemos llegado al final de este viaje a través de una de las historias más antiguas y más poderosas que la humanidad ha conservado. Y la pregunta natural que surge es, ¿qué tiene que decirnos hoy? ¿Qué relevancia tiene el relato de Noé para alguien que vive en el siglo XXI? Más de lo que podríamos imaginar. El mundo de Noé, descrito como lleno de violencia y corrupción, de un corazón humano inclinado al mal, no suena tan diferente del mundo que nos rodea. Vivimos en una era de noticias que nos confrontan cada día con la capacidad humana para la crueldad, la explotación, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Vivimos en una era donde la corrupción sistémica parece, a veces, tan profunda y tan universal que la posibilidad del cambio parece remota. Y en ese contexto, la figura de Noé se levanta con una relevancia sorprendente. No como el superhéroe que salva al mundo con sus superpoderes, sino como el hombre ordinario que, en un mundo extraordinariamente corrompido, elige cada día caminar de una manera diferente. Que hace lo que le parece correcto aunque nadie más lo haga. Que actúa sobre su fe aunque no haya evidencia visible de que lo que hace tiene sentido. Cada uno de nosotros enfrenta versiones más pequeñas pero no menos reales del dilema de Noé, el momento de elegir entre seguir la corriente de lo que todos hacen o mantener la integridad de lo que creemos correcto. El momento de hacer lo que es difícil porque es lo que debe hacerse, aunque no haya audiencia, aunque no haya aplauso, aunque el costo sea real. El arca de Noé nos habla también de la vocación de ser refugio para los demás. En un mundo que puede ser devastadoramente hostil, las familias, las comunidades, las amistades auténticas son arcas. Espacios donde la vida se protege y se nutre en medio del caos exterior. Y el arco iris. No podemos terminar sin el arco iris. Ese símbolo eterno que nos dice que después de las tormentas más oscuras, hay luz. Que el caos no tiene la última palabra. Que las promesas, las verdaderas promesas, sobreviven a las tormentas que amenazan con borrar todo. La historia de Noé no es solo historia antigua. Es espejo. Es pregunta. Es desafío. ¿Cómo estamos caminando? ¿A quiénes estamos protegiendo? ¿En qué promesas estamos poniendo nuestra esperanza? Noé vivió 950 años, y de él desciende toda la humanidad actual. Pero su legado más duradero no es biológico. Es moral. Es espiritual. Es el legado del hombre que eligió caminar con Dios cuando nadie más lo hacía, y que por esa elección se convirtió en el puente entre un mundo que se deshacía y un mundo que comenzaba. Quizás eso sea lo más profundo que podemos llevar de esta historia, que en los momentos más oscuros de la historia, siempre ha habido personas que eligieron diferente. Y que esas personas, a menudo solitarias, a menudo incomprendidas, a menudo aparentemente irrelevantes,
terminaron siendo las que cambiaron el curso de todo. La pregunta que esta historia nos deja no es solo quién era Noé. La pregunta es, en el mundo que vivimos hoy, ¿quiénes somos nosotros? Gracias por acompañarnos en este recorrido por una de las historias más grandes de todos los tiempos. Si este video te llegó al corazón, suscríbete, comenta y deja tu like. Nos vemos en el próximo.